si han tenido algún problema. Díganme, ¿cuáles son los problemas que tienen con Heidegger para entender a Heidegger? ¿Sí pueden ver mi presentación? Sí, sí Sí. se ve, profe. Ok. Primero, díganme qué problemas han tenido con Heidegger. O sea, ¿qué parte del texto de acerca del evento les ha costado más trabajo? Si lo pueden vincular con las lecturas que hemos revisado, si no lo pueden vincular, si creen que ya está hablando en otro idioma absolutamente, cuéntenme. Bueno, yo, por ejemplo, Pues, ¿alguien está hablando? no, ya dale. Bueno, iba a comentar que, por ejemplo, yo veo ciertas relaciones de este texto con algunas entrevistas que nos ha compartido. Creo que en las entrevistas, al utilizar un lenguaje un poquito más ameno, se puede entender como el proyecto que tiene Heidegger respecto a la filosofía, respecto a la educación, respecto a la política, donde intenta replantear todo y volver a pensar todo. Incluso en una entrevista que le hace un budista, que no recuerdo ahorita el nombre, dice que él piensa educar a unos pensadores especiales para pensar realmente las cosas y que esos pensadores van a ser vistos como dioses, como alguien, como personas que son como sobrehumanas, porque las personas todavía no están como capacitadas para llegar a ese tipo de ejercitamiento filosófico, a ese tipo de ejercitamiento del pensamiento, pero que poco a poco, por medio de la educación, de este ejercicio filosófico, se va a poder llegar a ese nivel de pensamiento. Y creo que con este tipo de entrevistas y con ciertas enunciaciones que hace Heidegger en acerca del evento, puedo yo encontrar ciertas relaciones donde se nota que está pensando en un proyecto nuevo, en comenzar de nuevo todo. Entonces, eso es como mi punto de vista, ¿no? Ok, ¿qué significaría comenzar de nuevo todo? O sea, ¿y por qué Heidegger quiere educar a un grupo de filósofos? ¿No? ¿De dónde sale esa idea? O sea, ¿y por qué cree que la gente actual no puede aún llevar a cabo el ejercicio del pensamiento filosófico? O sea, son como, no sé si te fijas, o sea, entiendo lo que estás diciendo, porque normalmente Heidegger habla así, pero ¿de dónde saca esas ideas y por qué las propone de esa manera? ¿No? O sea, que, digamos, si yo te pregunto, a ver, ¿cuál es el objetivo, el sentido del pensamiento heideggeriano, Eduardo? ¿No? ¿Qué me dirías? Pues, bueno, es un poco complicada la pregunta, pero quizá de manera general, o sea, podría decir que quizás esté buscando de nuevo esa relación del hombre con las cosas, que realmente para el hombre las cosas le digan algo o tengan, entre comillas, sentido. No sé cómo si decirlo de esa manera, porque la pregunta es complicada. Sí, sí, es que yo te podría volver a preguntar, o sea, ¿qué las cosas no nos dicen nada o por qué las cosas nos dirían algo? ¿No? O sea, sí, es en verdad, eh, eh, hay mucho del trabajo con Heidegger, hay que tener cuidado de cómo se enuncia lo que quiere, ¿sí? Esto es, digamos, si con todos los filósofos, o sea, imagínate, ¿cómo le explicas a tu tía lo que quiere Hegel, ¿no? O lo que busca Kant, ¿no? En verdad, ¿cómo le explicas al carnicero el proyecto kantiano? ¿No? ¿Sí? O a un político, vamos, o sea, al diputado, ¿no? Oye, diputado Hume dice que, o sea, sí, o sea, hay como, tendría que haber un cuidado, en verdad, nos tendrían que enseñar en la licenciatura a tener este tipo de usos del discurso para poder transmitir lo que quieren los filósofos, pero eso también es una chamba nuestra, ¿no? Es decir, cómo transmites lo que quiere un filósofo, cómo haces para traducirlo de alguna manera y poder enunciar perfectamente lo que quiere,
fuera de su, digamos, de su discurso, ¿no? De su retórica, para decirlo de alguna manera, ¿no? Con Heidegger es todavía más complicado porque Heidegger lo hace a propósito de tal manera que tú no puedas traducir fácilmente lo que él dice, porque eso es lo que busca, ¿no? No sé si, digamos, inténtelo, a veces inténtelo, traten de explicarle a alguien que no esté estudiando filosofía o que no esté cercano a esto, traten de explicarle lo que quiere un filósofo, ¿no? Normalmente van a tener pláticas esotéricas muy bonitas o, ¿no? De marcianos interesantes, ¿no? Pero en verdad traten de que no se tergiverse lo que quiere un filósofo, pero sin salirse de su propio discurso. Con Heidegger es casi imposible, porque tienes que repetir el sentido del ser, la fenomenología, ¿no? Tienes que repetir el acontecimiento, tienes que repetir ciertas palabras, porque lo hace a propósito, ¿sí? Él es uno de los autores que supone que el ejercicio del pensamiento filosófico tiene que pasar por un discurso exclusivo del discurso filosófico, ¿vale? Tiene que haber un discurso filosófico, palabras específicas de la filosofía. Y esas palabras no se pueden traducir tan fácilmente. Recuerden la traducción, recuerden la conferencia de Tiempo y Ser, cómo comienza, ¿no? De que a los filósofos se les exige traducir lo que están diciendo, no a un físico matemático teórico, no al poeta, ¿no? Si el poeta habla, pues nadie le dice, oye, ¿qué quisiste decir con eso? ¿No? Todo el mundo está extasiado, ¿no? Si habla por ejemplo, si habla un epidemiólogo ahora, ¿vale? Como lo que pasa con López Gatell, ¿no? En verdad, nadie le entiende, o sea, porque ninguno somos especialistas. Y entonces tú tienes que subirte al nivel de aprendiendo, ¿no? Especializándote, conociendo alguna información sobre estadística, sobre fisiología, para poder más o menos captar lo que está diciendo. Es lo que pasa entre el lenguaje de López Gatell y el lenguaje de los periodistas. Nadie le entiende, ¿vale? Eso es bastante interesante, ¿vale? Pero Heidegger dice, ok, al filósofo sí se le exige que traduzca lo que está escribiendo. ¿Por qué? ¿Sí? Dice, porque es la concepción que tenemos de la filosofía o la concepción que normalmente eh, ronda por ahí como sentido común de lo que es la filosofía, ¿no? Como un arte de vida o, ¿sí? Como un lenguaje que te va a ayudar a modificar el mundo, ¿vale? Esto es muy interesante, ¿vale? Porque se nos exige que nuestro discurso sea traducido a un discurso menos especialista. No así el discurso de otros. O sea, por ejemplo, no le dices a López Gatell, oiga, esas gráficas, ¿no? De contagios, explíquemelas en lenguaje llano, ¿no? No te va a decir en lenguaje llano nada. O sea, te va a tratar de jalar a su propio discurso. Heidegger más o menos piensa lo mismo, que ha llegado el momento en que la filosofía tiene que tener un discurso propio, ¿sí? No tiene que hacer uso de un discurso ni religioso, ni... Eso es una forma de entender la idea de que se confunde el ser con el ente, ¿vale? Por fin tenemos que tener un discurso exclusivamente filosófico porque el objeto filosófico es el ser, ¿vale? Esto es, digamos, Heidegger. Entonces, de ahí nuestro problema para entenderle, ¿no? No para entenderle, para leerlo, porque mucho del problema es leerlo. Nos perdemos en lo que está escribiendo, ¿sí? No sé si esa es su experiencia, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién más, aparte de Eduardo, ¿no? Tiene problemas con el texto acerca del evento? Si lo pudieron revisar, obviamente. ¿Vale? ¿Alguien? Digo, ahorita vamos a leerlo, si no, me voy a la presentación. ¿Sí? De hecho, de nuevo, por eso he decidido, o decidí, como les digo, no meterme a sus conceptos, porque tampoco es que Heidegger tenga conceptos, ¿no? En verdad, lo que vemos en sus textos
Es un trabajo sobre el discurso filosófico, sobre el discurso para poder decir el pensamiento filosófico. Esta es la cuestión, y la cuestión de fondo fuerte, ¿vale? Entonces, no sé si alguien quiere decir, si no, me voy a la presentación. ¿Sí ven mi presentación? ¿Alguien que me diga sí o no? Sí se ve. Vale. Recuerden que estamos viendo este texto, que son manuscritos de 1936 y 1938. Ok, quiero poner énfasis en que son manuscritos. Los dije la vez pasada, ¿vale? ¿Qué es un manuscrito? Ok, voy a ponerles la entrada de Wikipedia. ¿Lo pueden ver, la entrada de Wikipedia? ¿Sí? No. Ok, déjenme. Ok, entonces recuerden esta cosa. Aquí está. ¿Pueden verla o no? Sí. Ok, ¿qué es un manuscrito? ¿Vale? Aquí, digamos, es una entrada para más o menos colocarnos en un punto. Es un escrito a mano, ¿no? Se trata de un documento que contiene información escrita a mano sobre un soporte flexible y manejable, por ejemplo, el papiro, el pergamino o el papel, con materias como la tinta de una pluma o un bolígrafo o simplemente el grafito de un lápiz. El manuscrito no tiene que ser necesariamente antiguo. Una carta es un ejemplo de un manuscrito moderno. Generalmente con ese nombre se hace referencia a escritos realizados por la mano de escritores importantes de cualquier campo del saber. Se domina inscripción al texto que se graba en piedra. Ok. A ver. ¿Por qué Heidegger no publicó esto? Aunque él mismo dice, ¿no? Que son aportes, son sus aportes a la filosofía. ¿Sí? O sea, no está escrito como Ser y Tiempo, ¿vale? No, no son los textos como Ser y Tiempo, son manuscritos que son publicados posteriormente, ¿vale? Un poco lo que trataba yo de decirles, digamos, revisando la obra de Heidegger, es que en verdad su trabajo es sobre las técnicas, ¿no? Sobre las técnicas tanto de escritura como las técnicas del discurso. Entonces, si ustedes me dicen, los conceptos de Heidegger, no hay propiamente conceptos de Heidegger. Lo que hay es un trabajo sobre el discurso filosófico, sobre el discurso para volverlo propiamente filosófico. Esto es importante. O sea, no es como no es como en Hegel, ¿no? A ver, díganme qué es el espíritu absoluto. No es como en Kant, que, a ver, díganme qué es qué es las condiciones trascendentales, ¿vale? Se parece mucho más a Nietzsche, ¿no? Con sus aforismos y con sus libros que no eran libros, sino eran conjunto de sus apuntes. Estos textos de Heidegger se parecen mucho más a eso, ¿sale? Sí, entonces voy a poner de nuevo la presentación, ¿no? Fíjense que es de 1936-1938. Entonces, básicamente es la época del nazismo, ¿vale? Para Heidegger. Ok, ¿por qué hice esta pequeña grafiquita? ¿No? Ok, me pueden interrumpir en cualquier momento. Esta grafiquita, digamos, tratando de diagramar un poco todo el trabajo de Heidegger, ¿no? La flecha está tratando de simbolizar o representar, o como quieran decirlo, el trabajo de Heidegger de decir, digamos, el objeto filosófico, el problema filosófico que él está enfrentando, que es el ser. Y todo esto serían las interpretaciones tanto del objeto como del uso de la herramienta para acercarse. Si ustedes ya leyeron la fenomenología del espíritu de Hegel, sabrán que al principio hace como toda una caracterización del conocimiento y de cómo concebirse el conocimiento. Ok, Heidegger hace más o menos lo mismo, ¿sí? Pero en vez de centrarse en el conocimiento, se centra en el discurso y el ejercicio del pensamiento, ¿vale? Su intención es poder decir lo que él llama el sentido del ser, ¿vale? Pero para poder decirlo, tiene que transitar por un cúmulo de lugares comunes, de prejuicios, de habladuría inútil, como él dice, ¿vale? Son los discursos
que la tradición ha legado son las concepciones que los filósofos del pasado, las filósofas del pasado, el discurso cotidiano, traen con ellos, ¿no? Traen con el discurso, traen con el pensamiento para poder decir su sentido, ¿sí? Entonces, Heidegger, si se fijan una y otra vez, es buen metodólogo. Empieza diciendo, vamos a destruir, ¿sí? Vamos a destruir estos prejuicios. Para poder pensar realmente hay que destruir estos prejuicios. Una y otra vez, incluso en este mismo texto. Por eso les dejé leer el primer texto, que es el de prospectiva. ¿Por qué? Porque Heidegger hace lo mismo que Ser y Tiempo, en que todos los textos empieza dando las instrucciones de cómo se tiene que pensar, ¿vale? Por eso he tratado, esa es una caracterización muy básica, que aparte está mal, ¿no? Pero bueno, sirve para la clase, que es que el ejercicio del pensamiento heideggeriano es una experimentación con las técnicas de discurso filosófico, ¿vale? ¿Por qué? ¿Para qué quiere hacer eso Heidegger? Ok, estas son, las voy a repetir, pero creo que hay que hacer énfasis. Si ustedes quieren que yo ahonde en alguna de ellas, puedo hacerlo. Lo que quiere Heidegger es potencializar la filosofía en el mundo moderno, en el mundo actual, digamos. Esto ya lo sé, vamos, ustedes lo viven en carne propia, ¿no? Eh, ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Sí? ¿Vale? Se van a morir de hambre, el gobierno no nos llama para arreglar los problemas del mundo, ¿no? Si tú quieres cambiar el mundo, pues te conviertes en militante y luego ahí, pues digo, haces chamba interesante, pero tampoco es como que, ¿no? No tiene un espacio, no cumple una función, ¿no? Importante, potente en el mundo contemporáneo, ¿sí? Heidegger de alguna manera quiere reavivar, o él cree, o él piensa que tiene que reavivar, repotencializar la filosofía para que tenga un sentido que ya no, que ya no tiene, ¿vamos? Pero ¿cuál es esa potencia de la filosofía? Ok, ahorita lo veamos. Por supuesto, él dice que la filosofía se tiene que enfrentar al papel y la función que tienen actualmente la ciencia y la tecnología, ¿vale? La ciencia y la tecnología tienen mucho más poder y más reconocimiento y incumben a más personas, ¿sí? Y que un discurso filosófico. Vamos, solamente supongo que ustedes voy a poner un ejemplo muy malo, pero bueno, si ustedes ponen memes filosóficos, solamente les contestan sus compañeros, ¿vale? Pero si ustedes ponen cualquier bobada, una fake news, ¿no? Tienen miles o no miles, tienen muchos me gusta, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Hay muchos autores que piensan que es como el declive del pensamiento en Occidente, ¿no? O, o un anti-intelectualismo en nuestras sociedades contemporáneas, o la pérdida de lo político, ¿no? La pérdida de la crítica. Hay muchas formas en que los autores han tratado de discutir esto, pero Heidegger sí cree eh, que los filósofos tendríamos que potencializar el ejercicio de la filosofía para que tenga un papel incluso a la par, ¿no? A la par de la ciencia y la tecnología, pero incluso mayor, porque, digamos, Heidegger pertenece a una tradición muy occidental que cree que la crítica y el pensamiento crítico es superior al discurso, ¿no? Que modifica el mundo o que lo determina, ¿no? Como en la ciencia o la tecnología. El discurso crítico, que es la posibilidad para Heidegger de reformular el mundo, sería superior, ¿vale? Vamos, ahí se ve que pertenece a una tradición muy ilustrada, ¿no? Y que se remonta a ciertos griegos, ¿vale? Él mismo lo dice, ¿vale? Por otro lado, esto es muy importante para lograr potencializar la filosofía en el mundo moderno y enfrentarse a la ciencia y la tecnología, él tiene que determinar adecuadamente la técnica discursiva del pensamiento filosófico, que es lo que estamos tratando de hacer aquí durante todo el semestre. Ok, esta determinación adecuada de la técnica discursiva es muy ardua. Vamos, es un poco lo que les he dicho. A ver, explícale a tu tía, explícale a un liga en una fiesta
¿no? Las condiciones trascendentales del pensamiento, digo, del conocimiento en Kant, ¿sí? Implica mucho trabajo discursivo, implica darle sentido a esas palabras, implica poder traducirlas, implica que el otro las entienda, implica que le dé valor, ¿vale? Pero también implica que las palabras no se utilicen de la manera cotidiana, ¿sí? Creo que Emiliano decía cuando puse una publicación en Classroom, ¿no? Dije, mira, aquí está, lo vamos a revisar ahorita, aquí está la noción de artesanía en Heidegger. Y Emiliano puso, bueno, mira, eso es Heidegger. Uno cree que entiende lo que es una artesanía y él demuestra que es completamente distinto. Ok, sí, pero esto tiene que ver porque está utilizando las palabras según él filosóficamente, ¿vale? Y esa relación, vamos, ¿cómo? Es un poco lo que les decía al principio del semestre. ¿Cómo sabes que alguien está escribiendo filosóficamente? ¿Sí? ¿Cómo sabes que no está escribiendo como literato? ¿No? Por ejemplo, ¿por qué ponemos a Julio Cortázar, ¿no? Y Rayuela como literatura y no como filosofía? ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente porque la forma como está utilizando el discurso no está articulado con, por ejemplo, de principio con la verdad, ¿sí? Está articulado con algo llamado la ficción en literatura, ¿vale? O cómo los autores lo han trabajado. Entonces, por eso Heidegger piensa que es la ontología o el discurso ontológico es el central en esto, ¿sí? Porque el discurso filosófico plenamente tiene que ser el ontológico, el que pregunte por las cosas, la relación con las cosas, la relación con el sentido de lo que acontece. Esta articulación entre el discurso y el acontecimiento, lo que acontece, el sentido, el ser, el sentido del ser, ¿vale? Es lo que Heidegger va a tratar de determinar que es propiamente eh, el discurso filosófico, ¿vale? Si la literatura tiene un sentido de ficción, si la ciencia tiene un sentido de saber lo que son, digamos, determinar cómo funcionan las cosas, si la técnica tiene un sentido de modificación de las cosas, la filosofía tendría que relacionarse con el sentido de lo que acontece, ¿vale? Aquí hay una diferencia mayor. Entonces, yo quería también mostrarles esto. ¿Cómo trata de modificar las técnicas del pensamiento Heidegger para potencializar la filosofía? Pues básicamente esto, que es una y otra vez lo que hace él, ¿vale? Hay que modificar las maneras como debe ejercerse el pensamiento filosófico, las maneras como debe concebirse el pensamiento filosófico, las maneras como debe concebirse lo que puede el pensamiento filosófico, las maneras como se articula el pensamiento filosófico con la política, la técnica, la institución de enseñanza, la ciencia, lo social o humano, ¿vale? Pero estas maneras son técnicas, ¿vale? Y esta manera de ejercerse, de concebirse, ¿sí? De lo que puede, ¿no? De cómo se articula con otras instituciones, otras formas del ejercicio discursivo, es lo que vemos en este texto que se llama Acerca del evento. Recuerden que el otro título del texto se llama Aportes a la filosofía. Ok. Y esto quiero señalárselos una otra vez, ¿vale? Este texto es casi como una respuesta a Ser y Tiempo, ¿vale? Si él cree que Ser y Tiempo es insuficiente, acerca del evento es como, vamos, no es una obra, ¿vale? Es un ejercicio, es un manuscrito no acabado, donde está haciendo apuntes, ejercicios de lo que él realmente quiere aportar a la filosofía, ¿vale? Esto es importante. Por eso dice, el segundo capítulo se llama así, el decir acerca del evento como la primera respuesta a la pregunta por el ser. Esta primera respuesta hay que entenderla en términos amplios. No como respuesta, sino como primera, ¿vale? Recuerden toda esta noción de Heidegger de lo fundamental, del originario, que implica el sentido del ser, ¿vale? Implica lo que ocurre realmente, ¿vale? Pero es primera respuesta porque por fin quiere responder en términos fundamentales a la pregunta por el ser o la pregunta por el sentido del ser. Entonces, digamos, hay otra parte en otro texto, bueno, adelante, eh,
Déjenme encontrarle, ¿no? Aquí dice, miren, ahorita lo vamos a revisar, según yo es el tercer, cuarto capítulo y afirma Heidegger, la pregunta por el sentido, es decir, según la dilucidación en ser y tiempo, la pregunta por la fundación del ámbito de proyección, en breve por la verdad del ser, Sein, es y permanece mi pregunta y es la única mía, pues ella rige para lo único por excelencia. Ok, la pregunta que así en ser y tiempo, que es la pregunta por el sentido del ser, se va a tratar de responder por, por esos manuscritos acerca del evento. No sé si soy claro, ¿vale? Heidegger, en todos los textos que hemos revisado, solamente está intentando responder la pregunta por el sentido del ser. Y acerca del evento, va a tratar de ser una respuesta a ello. Pero ¿en qué sentido está respondiendo? Ok, voy a dejar de compartir esto. ¿Alguien me puede decir en qué sentido está respondiendo o cómo podrían ustedes entender que este texto, este manuscrito, está respondiendo a ser y tiempo, la pregunta por el sentido del ser? ¿Alguien quiere intentarlo? A ver, ¿cómo se responde una pregunta? En filosofía con otra pregunta. Ok, exacto. Digo, a ver, la pregunta, ¿tienes novio? ¿Tienes novia? ¿Qué respondes? ¿Ya tener? ¿Cómo? O sea, ya se nos quedó. Es que, por decir, siento que ahí es engañoso porque siempre está como evadiendo el tema y está haciendo otras cosas. Entonces, Se nos. Emiliano, te quedaste friseado. otra cosa. ¿Qué? Emiliano, te quedaste trabado. Se quedó trabado tu señal, no escuché nada. ¿Alguien escuchó? No, no se entendió. Nada. ¿Quieres Mira, intentarlo de nuevo? ahí. A ver, inténtalo. Bueno, otra vez. Yo le decía que para alguien normal, cuando alguien pregunta, uno responde, pero parece ser, desde mi punto de vista, que porque es respondiendo con otra pregunta. Entonces, en este caso, cuando usted me dice, ¿tienes novia? Si yo fuera un filósofo, debería de decir, ¿debería de tener novia? Porque parece que siempre están haciendo ese juego, no responden, se están preguntando. Ok, pero ¿Sí me piensa, escucho? sí, más o menos. O sea, sí, recuerden que el sentido del ser es problemático, ¿no? Es un poco lo que creo que está en tu respuesta, Emiliano, ¿no? Un filósofo a una pregunta, no le importa responder una pregunta. De hecho, ese es como en Ser y Tiempo, cuando él trata sobre la pregunta fundamental y todo esto, trata de caracterizar que, digamos, no hay una respuesta de lo dado, ¿se acuerdan? O sea, no, esta distinción entre lo problemático y lo descriptivo, ¿no? Una cosa es un discurso, ¿no? Que dice cómo son las cosas y otro es un discurso problemático. Normalmente los filósofos hacemos discursos problemáticos, ¿vale? Ok, entonces, y al mismo tiempo el sentido del ser para Heidegger es problemático. Nunca va a decir, mira, las cosas son así, ¿no? No, si no, estarías confundiendo el ser con el ente. El sentido del ser es problemático. Sí, pero de todos modos este texto se llama Aportes a la filosofía, ¿sí? Y se llama, ¿no? Este párrafo, ¿no? Se llama El decir acerca del evento como la primera respuesta a la pregunta por el ser. ¿Cómo está respondiendo? ¿Sí? O sea, la otra forma de plantear la cuestión es, ok, no te va a decir una respuesta clara, ¿no? El ser, el sentido del ser es azul, ¿vale? O sea,
porque esa es una característica, ¿vale? Que hemos visto que no está pensando el ser o el sentido del ser en términos de características ni epistemológicas ni lógicas, ¿vale? Esto hay que tener mucho cuidado, pero es que tampoco es que no esté dando una respuesta, ¿vale? A ver, podríamos también suponer que la forma en como se ha planteado hasta el momento en la pregunta sobre el sentido del ser, el discurso, ¿no? Como se ha planteado el sentido del ser, es insuficiente, ¿vale? No es el adecuado. Entonces, se podría plantear que la respuesta tendría que pasar por el, el discurso. No sé si soy claro, ¿sí? Hay que evitar una forma de discurso de plantear las preguntas para poder responderlas. Pero ¿cómo vamos a poder responderlas? Las tenemos que responder en otro discurso, ¿sí? ¿Vale? Entonces, vamos, está de nuevo reformulando que tienes que plantear el discurso. Miren, vamos al texto si quieren. Pueden ver el texto, lo tengo aquí abierto. ¿Lo pueden ver? Sí. Díganme. Ok. Sí, profe. Ver, ese es el segundo capítulo, el que estamos, que es muy interesante. Bueno, todos estos fragmentos son interesantes. Estamos pensando cómo se responde la pregunta por el sentido del ser. Y aquí él dice que el decir acerca del evento es una primera respuesta, ¿vale? Es decir, él dice, ningún discurso, ningún tipo de discurso de la tradición puede responder esta pregunta porque ni siquiera se la hacen. Recuerda cómo está ser y tiempo, recuerden, ¿vale? Ellos confunden el ser con el ente, ¿vale? Y entonces, y recuerden tiempo y ser, ¿vale? Vamos a hacer un discurso que solamente diga el sentido del ser sin pasar por los entes. Este texto está tratando de construir un discurso para poder decir el ser, el sentido del ser, sin que pase por un ente, ¿vale? Entonces, el uso de este discurso no es en lo absoluto, vamos, ni lógico, ni gramatical, ni sintáctico, ni adecuadamente sintáctico, ni científico para describir las cosas. Lo que está haciendo es hacer uso de esta potencia poética que hemos encontrado y que él afirma en muchos de los textos, ¿no? Que tiene que hacer uso el discurso filosófico para poder responder. Y esto implica refundar el discurso filosófico, ¿vale? Refundar cómo se articula poesía y filosofía, cómo se rearticula la filosofía con la enseñanza, ¿vale? Entonces, él está tratando de pensar muchas cosas a la vez, pero para tratar de responderlo, para responder la pregunta de sentido del ser, tiene que refundar su ejercicio de pensamiento, ¿vale? Entonces, fíjense, ¿no? Voy a leerlo y lo vamos comentando. En verdad, cualquier cosa que quieran, la tratamos de comentar entre varios. La pregunta por el ser es la pregunta por la verdad del ser. Ok, me preguntaba Eduardo en Classroom, ¿por qué habla de la verdad del ser y no habla del sentido del ser? Ok, no revisamos esos fragmentos, esos textos donde Heidegger va a hablar de la verdad como aletheia, como desocultamiento, desocultaciones que hay, ¿sí? Y está como, no es dialéctica, esta relación entre bueno, lo revisamos un poquito como cuando el ser se desoculta, ¿no? Se oculta también, ¿vale? Se da de una manera, pero se oculta en general, ¿vale? Esto lo revisamos un poco en los textos de tiempo y ser sobre todo, ¿no? Y qué significa pensar, ¿vale? Entonces, aquí está suponiendo, vamos a suponer que el sentido del ser es lo mismo que la verdad del ser, ¿vale? Que no es propiamente, no es que el ser sea una cosa, ¿vale? Sino que es eso problemático, y lo voy a decir de alguna manera fuerte, es eso problemático que tiene, que puede producir, que da, ¿vale? Estas cosas ontológicas que están en Heidegger, ¿vale? La verdad del ser es el desocultamiento como darse, ¿vale? Se dan un sentido de las cosas, ¿vale? Ok, entonces, la pregunta por el ser es la pregunta por la verdad del ser.
realizada y concebida históricamente, se convierte en la pregunta fundamental frente a la pregunta vigente de la filosofía por el ente, la pregunta conductora. Ok, la distinción entre pregunta conductora y pregunta fundamental, ¿cuál es? La pregunta conductora pregunta, ¿qué es la pregunta vigente de la filosofía por el ente? ¿Vale? Recuerden que en Ser y Tiempo hace más o menos lo mismo, ¿sí? Va a seguir las pesquisas ontológicas sobre el ente para tratar de preguntar por el ser. Y entonces, la pregunta por el sentido del ser es fundamental. Fundamental en el sentido que llega al momento, ¿no?, en que se desoculta la verdad, ¿vale? Mientras que la pregunta vigente es aquella que confunde ese momento con un ente, ¿vale? Cualquiera, sea Dios, sea el espíritu absoluto, ¿vale? Cualquiera, ¿vale? Pero aquí, digamos, quisiera de nuevo que quede claro, ¿no? El sentido del ser es problemático. ¿En qué sentido es problemático? En que no se puede determinar como algo dado, como una cosa. No puedes decir, el ser es así, ¿sí? El ente es de esta manera, ¿sí? Sino que tienes que tratarlo como algo problemático. ¿Y cómo tratas algo como problemático? Lo tienes que tratar como, ¿sí?, algo que se está produciendo, ¿vale? Como la producción, algo que es en su origen, ¿no? Es el puro origen, es la pura génesis de las cosas, ¿sí? Vamos, en el fondo Heidegger lo que quiere decir es que el sentido del ser o el acontecimiento es puro origen, pura potencia de darse, ¿sí? Que no se da de ningún sentido específico, sino que se da. Recuerden eh, todas estas como metáforas o todas estas imágenes que nos pone Heidegger en las lecturas que hemos revisado, ¿vale? Si en verdad quieres ser, en verdad, filósofo para Heidegger, tienes que concebir las cosas no determinadas, sino como ambiguas, y tienes que poder determinarlas como potencias que se están dando, ¿vale? Esto tendríamos que revisarlo más, pero bueno, entonces, la pregunta fundamental es la pregunta por el sentido del ser, pero tratar de pensar el ser como esta potencia de dar, una potencia de producir que, que es problemática, porque no sabes hacia dónde va, ¿vale? No sabes qué va a producir, sabes que produce cosas, pero no sabes su sentido, ¿vale? Entonces, por eso es problemática. Entonces, fíjense, en ese sentido, este texto trata de dar una respuesta hacia eso, con la noción del evento del Das Ereignis y un cúmulo de terminología más, ¿vale? La pregunta por la verdad del ser es, por cierto, la penetración en algo custodiado, pues la verdad del ser, en tanto pensante, es el saber como instancia como el ser se esencia. Ok, el ser se esencia es el ser dándose, ¿vale? Produciéndose, ¿vale? En tanto pensante es el saber con instancia como el ser se esencia. Tal vez no incumba ni siquiera a los dioses, sino pertenezca únicamente a lo abismoso de ese ensamble al que aún los dioses se subordinan. ¿De qué diablos está hablando? ¿Cuál es ese ensamble al que aún los dioses se subordinan? Porque la verdad del ser es algo custodiado. A ver, ¿alguien que no intente? A ver, de nuevo, recuerden que Heidegger quiere potencializar el ejercicio de la filosofía y para eso tiene que construir una nueva forma en cómo el discurso filosófico se relacione con toda la institución humana, para decirlo de alguna manera, y que permita decir que el ser es un darse y que no puede ser sometido por ningún ente. ¿Vale? Ok, aquí les digo un secreto en Heidegger, ¿no? Lo que él quiere es mantener lo incierto como incierto. Derrida diría, ¿no? Mantener lo inconmensurable como inconmensurable. ¿Sí? O sea, hay algo en la existencia, en el ser,
que no puede ser conmensurado nunca por nada. Y que de eso inconmensurable las cosas se producen y todas las cosas lo tienen, ¿sí? Tu novia, tu novio tiene una inconmensurabilidad que tú no puedes determinar, ¿vale? Pero no solamente tu novio, tu novia, todo en la existencia, ¿vale? La existencia, las condiciones de posibilidad de la existencia son posibilidades inconmensurables. No sé si soy más claro, ¿vale? Entonces, Heidegger quiere proteger, quiere reformular, quiere afirmar esta inconmensurabilidad siempre. Esta potencia de producción, de creación, de aparición de lo nuevo, es lo que Heidegger trata de reformular. Dice, el ejercicio filosófico es eso lo que tiene que formular y lo que tiene que proteger siempre. Por eso está custodiado. Los filósofos tenemos que tener cuidado con eso. Y tenemos que cuidar eso. Tenemos que cuidar la incertidumbre de la existencia. ¿Sí? ¿Frente a qué? Ok, esta es otra discusión. Frente a todos aquellos proyectos, para Heidegger, los científicos, los técnicos y los políticos, ¿sí? Que tratan de reducir la incertidumbre de la existencia. ¿Sí? Entonces, vamos, pero ¿cómo dices eso? ¿Sí? Imagínense, ok, son filósofos, somos filósofos de verdad, ¿vale? Somos filósofas de verdad. Y tratas de demostrar que todo viene de la incertidumbre y de un poder de producción de las cosas que no puede ser calculable. Vamos, lo puedes decir como yo lo digo en este momento, pero ¿quién te va a pelar? ¿No? ¿Sí? Y entonces Heidegger está tratando de nuevo de potencializar el discurso filosófico, tratando de vincular ese ejercicio del pensamiento discursivo, ¿no? Con otras potencialidades. Ahorita lo van a ver poco a poco, ¿vale? Fíjense, seguimos, ¿vale? Y no obstante, cuando un ente es el ser, tiene que esenciarse. ¿Qué diablo significa eso? Pero, ¿cómo se esencia el ser? Más, ¿un ente es? ¿Desde qué otra cosa decide aquí el pensar, sino desde la verdad del ser? De allí que éste ya no puede ser pensado a partir del ente, tiene que ser pensado desde él mismo. De nuevo, fíjense, el ser tiene que estar pensado desde sí mismo. Ok, vamos. Voy a decir, ¿de dónde vienen las cosas? ¿Vale? Pregunta ontológica. Pues, ¿vienen desde sí mismas? ¿Las cosas son causas de sí mismas? ¿O hay una causa? ¿O no hay una causa? ¿Vale? Esta es una discusión muy fuerte y que, de nuevo, respondiéndole a Eduardo sobre lo técnico, por eso está preguntándose por lo técnico Heidegger, por cómo se producen las cosas y qué modelo de producción tiene que utilizar para la filosofía, sea uno tecnológico o uno artesanal, ¿vale? Recuerden que en varios textos de Platón se hablaba de la producción de las cosas en términos de un demiurgo, ¿recuerden? No sé si, ¿vale? Y en la teología católica, cristiana, ¿no? Se discutió la idea de Dios también como, como creador, la idea de la creación, ¿vale? Ok, ¿cómo los filósofos tendríamos que concebir de dónde vienen los seres? ¿Cómo se producen los entes? ¿Vale? ¿Sí? Por eso Heidegger otra vez piensa en la poesía, por la poiesis. Y la poiesis como, en términos griegos, como la producción o como el venir de las cosas o el producirse de las cosas. Si Heidegger está tratando de pensar este punto inconmensurable, que es un punto de producción, ¿no? Entonces va a tratar de pensar una producción, no sé cómo llamarlo, azarosa, de la nada, ¿vale? Tenemos como muchas palabras para decir eso, ¿no? La ex nihilo, ¿no? O
por ejemplo, hay otros pensadores como Walter Benjamin que piensan que la creación es como, pues digamos, como más en términos ingenieriles, ¿no? Utilizas algo que ya estaba dado, utilizas otra cosa, ¿no? Y entonces vas modificándola y de pronto ya tienes algo nuevo. Lo nuevo no como que algo venga de la nada o que venga de una causa, ¿sí? Anterior, sino como una repetición y una producción de una diferencia puede ser repetición, ¿vale? Un poco como ahora se explica las mutaciones en los virus. No sé si han leído algo de eso sobre el coronavirus, que los virus van mutando, ¿no? Esta noción de mutación es muy fuerte. De hecho, en filosofía, uno de los que empieza a meterlo es Marx, ¿no? Pero bueno, ok, regreso a esto. Como Heidegger está Profe, tratando... Emiliano, perdón. pero tengo ahí una duda, por decir, veo que Heidegger la apuesta a la artesanía. Y ahorita usted está diciendo que esa producción es como azarosa o que empieza de la nada. Entonces, la artesanía habría que concebirla No se escuchó la última parte. Dijiste, la artesanía habría que concebirla. así, o sea, como azarosa, que el artesano no está pensando en qué va a hacer, que lo va a hacer de la nada. Ok, es que, a ver, lo que quiere recalcar Heidegger en la artesanía es que el ejercicio del pensamiento tiene que ser como la de un artesano. Vamos, las técnicas del pensamiento filosófico son más cercanas a las técnicas del artesano, más que a las técnicas de la industria, ¿vale? De la fábrica o de los científicos, ¿vale? ¿Pero por qué? O sea, fíjate, ¿tú crees que un artesano tiene el control total de sus materiales? O sea, no, ¿sí? La idea es con el científico, la idea con el tecnólogo, la idea con las empresas o con las fábricas, es que tienen el control total de los mecanismos de producción y tienen el control total de las materias primas y tienen el control total incluso del copyright de las formas, para decirlo de alguna manera, ¿vale? Tienen el control total porque son de ellos, ¿vale? En verdad, está pensando muy fuerte Heidegger porque está pensando contra el capital, está pensando contra cierta forma de socialización y económica y de producción, ¿vale? Entonces, el artesano y el agricultor no tienen el control total sobre sus materias primas, pero tampoco sobre sus, sus formas de trabajo. Recuerden que la semana pasada leímos esta parte de la artesanía y decía que una artesanía no es mecánica, no es automática, pero al mismo tiempo deja la huella. En cada artesanía está la huella del artesano. Esa huella no debe entenderse como la marca de autoría, ¿no? Como en algunos autores en el de estética o de teoría del arte han entendido la huella en la artesanía como la firma en la pintura. No, más bien la huella implica algo inconmensurable en su creación. Por ejemplo, si ustedes tienen amigos orfebres, ¿no? Cuando hacen una vasija y la van a meter al horno, la vasija nunca queda exactamente, o vamos, la escultura, ¿no? Nunca queda exactamente como ellos la planearon. Hay pequeños accidentes en su hechura que marcan que son una huella, pero ¿una huella de qué? ¿Sí? Pues una huella de su producción, para decirlo así, tal cual, ¿no? Es una huella de su producción, de los procesos de su producción. Pero esa huella de dónde viene, ¿vale? Entonces, Heidegger está pensando un poco eso, quiere rescatar esto a toda costa, ¿sí? Porque cree que a hacer valer esta potencia de creación en la producción, esta fuerza creativa, le hace bien a la filosofía, pero también hace bien en términos políticos, ¿vale? Lo digo muy rápido, ¿eh? Eso tiene que trabajarse más. Ok, pero sigamos con el texto. ¿Por qué dice una cosa y por qué dice otra? ¿Vale? Por eso lo que le importa es
¿De dónde vienen los entes y cómo vienen? ¿De qué manera? ¿Qué los hace venir? ¿Vale? Esto es importante. En ciertos tiempos, esos fundadores del abismo, fíjense, fundadores del abismo, tienen que ser consumidos en el fuego de lo custodiado, para que el hombre devenga posible el ser ahí. Dios santo, ¿no? Y así sea salvada la estabilidad en medio del ente, a fin de que el ente mismo experimente la devolución en lo abierto de la contienda entre tierra y mundo. ¿De qué diablos está hablando? ¿Sí? A ver, ¿de qué está hablando Heidegger aquí? ¿Quiénes son los fundadores del abismo? ¿Por qué tienen que ser consumidos en el fuego de lo custodiado? ¿Sí? ¿Y por qué el hombre se tiene que convertir en ser ahí? ¿Se acuerdan la diferencia entre ser ahí y hombre? ¿Alguien prendió su micrófono? ¿Nadie? Bueno, yo Juan. pensaba que estos que estaban custodiando eran, como decían Ser y Tiempo, Platón y Aristóteles, y que ya no tendría que pensarse el ser como ellos lo pensaron, ¿no? Sino como él lo propone, que sea el ser ahí. Entonces, abandonar la cuestión del hombre sería abandonar esto de hombre racional, de, pues no sé, quizás algo como divino en Platón. Y bueno, ¿por qué apostar por el ser ahí en lugar del hombre? Pues no sé. Si es que, Ahí sí. digamos, habría todos estos fragmentos hay que leerlos en verdad con mucho cuidado y hay que hacer mucho trabajo. Pero aquí uno se puede, digamos, el intento de Juan es bastante interesante, refiriéndose a ser y tiempo, porque, de nuevo, el ser ahí, el Dasein, ¿no? Que es aquel que puede entrar en relación con el ser. ¿Se acuerdan que para entrar a la pregunta por el sentido del ser, en ser y tiempo tiene que pasar primero por el Dasein, ¿sí? El Dasein que cada uno de nosotros somos, aunque nosotros no lo agotamos, ¿vale? ¿Recuerdan estas afirmaciones? Ok. Aquí Heidegger está afirmando que el, el hombre tiene que devenir Dasein para poder pensar el sentido del ser, ¿sí? Es decir, el hombre por sí mismo no puede pensar, tiene que cambiarse, ¿sí? Transformarse, tanto en actitud, recuerdan en las clases de la idea de la filosofía, tanto en actitud, pero también en disposición, ¿sí? Una y otra vez se utiliza aquí la noción de disposición, ¿vale? Entonces, sí, concebir al ser humano como el animal racional no ayuda para poder pensar el sentido del ser, piensa Heidegger. Pero también cree que todos aquellos discursos que piensan al hombre como el ser racional, lo que producen es el olvido del ser. ¿Sí? O sea, es decir, no puedes concebir el sentido del ser y no puedes concebir las potencialidades que podrías tener pensando el sentido del ser siendo un hombre racional. Hay que modificar la idea de ser humano para convertirla en Dasein para poder pensar de otra manera. Recuerden la pregunta que intentábamos la vez pasada, que decía Eduardo, bueno, ¿y para qué diablos Heidegger quiere pensar de otra manera? ¿No? ¿De qué sirve pensar de otra manera? Aquí tienen una respuesta. Es para modificar las relaciones con las cosas. Porque yo les podría preguntar, o sea, piensen que Heidegger es rebelde, en serio, piensen que es un revolucionario y un rebelde. Bueno, no revolucionario, es muy complicado. Mi profesor Bolívar Echeverría, de nuevo ya les he dicho, pensaba que Heidegger, o concebía a Heidegger como un rebelde para atrás. O sea, no era como, no era como la escuela de Frankfurt, no era utopista, ¿vale? No era un rebelde utopista, ¿sí? No era un rebelde que buscara una, un cambio social hacia el frente, ¿sí? Sino era alguien que
era rebelde hacia atrás, decía Bolívar Echeverría. ¿Pero por qué rebelde hacia atrás? Por esta cuestión de lo originario, de lo fundamental, ¿sí? ¿Pero qué implica esto? Ok, digamos, si yo les preguntara, ¿ustedes creen que el sentido de la existencia, el sentido de nuestras experiencias está bien? ¿Sí? Uno puede decir, no, o sea, hay un problema. Ok, ¿dónde está el fallo? ¿Sí? ¿Dónde está el fallo en el sentido de lo que vivimos, el sentido de lo que, de nuestra existencia, para decirlo en términos amplios? Y por esto me refiero a la política, nuestras relaciones personales, nuestras relaciones sociales, nuestra constitución del mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que está mal y cómo lo constituyes, cómo lo transformas? Ok, si tú eres marxista, vas a pensar que tienes que modificar, ¿no?, las relaciones de propiedad y los cambios de, hola, ay, hola, ¿sí? Tienes que modificar, ¿no?, las, digamos, si eres marxista, tienes que modificar las relaciones de producción, tienes que modificar las relaciones de propiedad, ¿vale? Porque están sometidos por ciertas cosas. Heidegger es como un poquito, él dice que es más arriesgado, ya lo verán en la entrevista de Der Spiegel, él cree que tiene que modificar el sentido de la existencia, ¿vale? O sea, tiene que rehabilitar esta idea de que la existencia es inconmensurable, de que las cosas se producen y se crean de manera incierta, porque así podríamos modificar las relaciones de nuestra, el sentido de nuestras relaciones y el sentido de la existencia. Ujú. Por eso un poco la forma en como Eduardo dice que Heidegger quiere cambiar todo, pero quiere cambiar todo en este sentido, ¿sí? O sea, quiere cambiar el sentido de lo humano y de la experiencia de lo humano, pero para eso él tiene que concebir el ser humano como Dasein. El Dasein tendría que entrar en relación con el ser, ¿vale? Con el sentido del ser. El ser humano no puede. El ser humano entra en relación con cosas. De nuevo, leemos esta parte. En ciertos tiempos, esos fundadores del abismo tienen que ser consumidos en el fuego de lo custodiado. ¿Sí? ¿Qué es lo custodiado? El sentido del ser. ¿Por qué está custodiado? Los fundadores del abismo sí se pueden entender como los pensadores, ¿vale? Para que el hombre devenga posible el ser ahí y así sea salvada la estabilidad en medio del ente. ¿Qué es en medio del ente? Es el sentido del ser. A fin de que el ente mismo experimente la devolución en lo abierto de la contienda entre tierra y mundo. Ok. ¿Se acuerdan que en ¿qué significa pensar? Heidegger hablaba ya de Das Ereignis, ¿vale? Del acontecimiento apropiador y lo pensaba como un ensamblaje, ¿sí? Pensaba que, ¿por qué piensa un ensamblaje, un conjunto de relaciones? Ok, porque trata de esquivar la idea de que el ser es un objeto dado, una cosa, y entonces el ser es un conjunto de relaciones. Fíjense, esto es bastante interesante, porque lo que está en el fondo de las cosas es algo incierto, una producción incierta, algo problemático, una producción incierta, y por otro lado, un ensamblaje, ¿sí? Podríamos decir un acontecimiento, unas circunstancias que producen, ¿sí? Esto en verdad lo copió un poco de Kant, las condiciones de posibilidad, y lo copió también de Marx, las condiciones de producción, ¿sí? Lo que está en el fondo son condiciones de producción, que básicamente lo que es el ensamblaje, ¿sí? Hay autores que piensan que se puede concebir a Heidegger en términos musicales esto, ¿vale? Pensando en música también, ¿vale? Y ensamblajes musicales, ¿vale? Pero bueno, sigamos. En consecuencia, el ente es movido en su estabilidad a través del ocaso de los fundadores de la verdad del ser. Tal cosa exige el mismo ser. Necesita a los que van al ocaso y donde aparece un ente, los ha ya acacido apropiadoramente. Se los ha asignado. Es el esenciarse del ser mismo. Lo llamamos, ese es el esenciarse del ser mismo, lo llamamos el evento. Ok. ¿Qué es un evento? Digamos, el esenciarse
el esenciarse del ser. Básicamente el devenir del ser, la aparición del ser. ¿Vale? ¿Cómo sabe que ha aparecido un ser? Digamos, básicamente abran los ojos, es decir, ¿por qué hay ente y no más bien la nada? O sea, ese tipo de afirmaciones en Heidegger tienen que valer no solamente en términos técnicos, sino también en términos cotidianos, recuerden. ¿Vale? Entonces, ok. Inmedible, fíjense, inmedible es la riqueza de la virada referencia del ser. Fíjense, inmedible la riqueza de la virada referencia del ser al ser ahí por el acaecido. Incalculable la plenitud del acaecimiento. ¿Sí? El acaecimiento ocurre incalculablemente. ¿Sí? Yo sé, fíjense, yo sé que parece que estoy haciendo poesía, ¿no? Y tiene, en verdad, sí tiene dejos de sermón religioso. ¿Sí? Esto se ha discutido mucho. Sí tiene dejos, o sea, sí tiene huellas de sermón religioso. Pero está tratando Heidegger de no utilizar el discurso cotidiano, o más bien el discurso corriente en la filosofía. ¿Por qué? Porque eso implica que si utilizas ese discurso corriente, entonces vas a perder, ¿sí?, la posibilidad de defender esta plenitud incalculable del acaecimiento, esta incertidumbre que está en el fondo detrás de todas las cosas, esta potencia de producción de todas las cosas que está detrás, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado al momento de decirlos. Está custodiado, nosotros lo custodiamos, recuerden, de otra manera, ¿vale? Entonces, de nuevo, leer este texto de Heidegger implica concebir todo lo que he tratado de señalarles, ¿vale? Que en verdad es un ejercicio para potencializar la filosofía. Y por otro lado, en verdad, piensen, en verdad conciban, un científico leyendo esto, ¿cómo hace ciencia de esto? ¿Cómo haces cuestiones tecnológicas con esto? ¿Cómo un político pone en acción un plan político usando a Heidegger? ¿Vale? Está tratando de cuidar esto. En la introducción de la obra de arte en la época de la reproductividad técnica, Walter Benjamin dice que la terminología conceptual que va a utilizar en ese texto es inutilizable para el nazismo, ¿vale? Aquí hay un cuidado parecido, ¿vale? Aunque, bueno, hay un problema ahí, ¿vale? El cuidado es que esta terminología no sea utilizado por un proyecto de sometimiento de lo problemático de la existencia, ¿sí? No sé si, digo, yo sé que tratar de explicar todo eso o decirlo es mucho más complejo, ¿vale? Pero bueno, estoy tratando de hacerlo más rápido. Vale, entonces, sigo. Y solo un mínimo puede decirse aquí en este pensamiento inicial acerca del evento. Lo que se dice ha sido preguntado y pensado en el pase del primero al segundo comienzo, a partir de la resonancia del ser, en la indigencia del abandono del ser para el salto al ser, a los fines de la fundación de su verdad como preparación en los futuros del último Dios. Ok, ya perdimos a Heidegger. Había un pensador de epistemología, bueno, de filosofía de la ciencia, que decía que el lenguaje de Heidegger era el propiamente de un esquizofrénico. De afirmaciones. ¿De qué está hablando? ¿Sí? Para alguien formado en una tradición más analítica, esto es esquizofrenia. ¿Sí? Porque dices, ok, ¿cuál pase? ¿Cuál salto? ¿Cuál resonancia? ¿Sí? ¿Cuál último Dios? ¿Sí? Esto o es poesía o es un discurso de un loco que no va a ningún lado. ¿Sale? Pero básicamente es por esta pretensión de reformular la potencia del pensamiento. ¿Vale? Voy a leer un último fragmento y terminamos. Fíjense, nomás leímos una página. Este decir pensante es una instrucción. Fíjense de nuevo, sigue con la noción de instrucción. ¿Sí? Él cree que este texto es una instrucción discursiva. Ella indica lo libre del abrigo de la verdad del ser en el ente como algo necesario.
Fíjense, ella indica lo libre del abrigo de la verdad del ser. De nuevo, es esta idea de que la instrucción es que dejémonos, vayamos a pensar libremente, ¿sí? Dejémonos de prejuicios, como un poco lo de hace en idea de la filosofía. En el ente como algo necesario sin ser una orden. Nunca tal pensar puede convertirse en una doctrina. Fíjense, no es una orden, según él, esto no es una orden, pero tampoco es una doctrina. Se sustrae completamente a la casualidad del opinar. No es una opinión, pero se da instrucción para los pocos y su saber. ¿Quién diablos son esos pocos? ¿Y por qué esos pocos tienen un saber? Cuando se trata de recobrar al hombre de la confusión de lo no entitativo hacia la docilidad del contenido, crear del sitio que ha sido determinado al paso del último Dios. Ok, de nuevo, ¿esto es un discurso de un esquizofrénico? Esto es pura poesía, ¿vale? La propuesta que he estado tratando de decirles es que solamente se entiende como una experimentación, voy a dejar de compartir, una experimentación en las técnicas de discurso filosófico. Y estas técnicas tienen que ver con la potencialización del discurso filosófico. ¿Pero para qué? Para que el discurso filosófico pueda tener, voy a decirlo así, un problema real que permita luchar contra otras potencias modernas como la ciencia y la tecnología. ¿Vale? Y esta es una apuesta por mantener la incertidumbre en la existencia y la incertidumbre como un poder de creación que no puede ser calculable. ¿Vale? Ok. Aquí voy a dejarlo. Voy a dejar de grabar.